Leyes de los exponentes. El saber o el conocer cada una de las leyes de los exponentes nos ayuda a resolver problemas matemáticos de manera más fácil y práctica. Por eso es importante tener presentes cada una de ellas. Pero antes de ver las leyes de los exponentes debemos de entender qué es un exponente. Podemos definir a un exponente como que es el número que está en el superíndice de cualquier constante o cualquier literal. ¿A qué me refiero con constante o literal? A que puede ser un número, es decir, una constante, o puede ser una literal, una letra, ¿sí? Entonces entendemos que es el número. Esta n representa un número cualquiera que se encuentra en el superíndice de cualquier constante o literal. Esta literal o constante se conoce también con el nombre de base. Entonces, ¿qué te indica en sí el exponente o qué te indica este numerito? Te indica el número de veces que vas a multiplicar por sí mismo la base, ¿sí? Ejemplo, tú aquí tienes 3 al cuadrado. Este es el exponente que está en el superíndice. Te indica el número de veces que vas a multiplicar por sí mismo la base. ¿Cuál es la base? El número 3. Entonces te está indicando que el 3 lo vas a multiplicar por sí mismo 2 veces. Es decir, para desarrollar ese exponente te quedaría igual que tú pusieras 3 por 3. Como te indicaba que tenías que multiplicarlo 2 veces por sí mismo, ya lo multiplicaste. Ahora el siguiente ejemplo te indica que tienes un 4 elevado al cubo. Recordando que el exponente te indica el número de veces que tienes que multiplicar por sí mismo la base. Es decir, tienes que multiplicar 4 por 4 por 4 3 veces. Pero ¿qué pasa cuando tienes dos literales o dos números? Es lo mismo, tienes que desarrollarlo cada uno. Es decir, primero esta x sería que tendrías 2 veces x por x, y la y serían 3 veces, sería 1, 2 y 3 veces, y ya estaría desarrollada esa potencia o ese exponente. Y aquí también, que te indica, aunque no tenga un exponente como tal, pero cuando tiene el número nada más está definido, o la letra, la constante o la literal, nada más están así como tal, pero se sabe por default que hay un 1 aquí, es decir, te quedaría el 2 como tal, y esta a te indica que está elevada al cubo, entonces sería lo mismo que multiplicaras a por a por a, y la b está al cuadrado, entonces sería 2 veces b, sería b por b, y ya estaría desarrollado todos estos exponentes. Eso es un exponente. Entonces un exponente te indica el número de veces que vas a multiplicar por sí mismo la base. A la constante o a la literal se le conoce como base. Una vez conociendo que es un exponente, vamos a ver cada una de las leyes. La primera ley sería la ley del exponente cero. ¿Qué te indica esta ley? Aquí lo dice, que cualquier literal, cualquier constante que esté elevada a la potencia 1, a la potencia 0, siempre va a ser igual a 1. Es decir, sea un número, sea una letra elevada a la potencia 0, siempre va a ser igual a 1. Ejemplo, tienes un 3 elevado a la potencia 0, eso va a ser igual a 1. 3 cuartos, sea fracción, sea letra, o sea, lo que tú tengas, pero que esté elevado a la potencia 0, siempre va a ser igual a 1. X a la 0 siempre va a ser igual a 1. También tengas un radical elevado a la potencia 0, no importa, siempre va a ser igual a 1. Sea lo que sea, sea número, sea literal, sea radical, lo que tú tengas elevado a la potencia 0, siempre va a ser igual a 1. Eso es lo que te dice esa ley del exponente 0. También del exponente 1. Del exponente 1 aquí te indica que cuando están elevado a la potencia 1 siempre va a ser igual a la base, es decir, cualquier base que esté elevado a la potencia 1 siempre va a ser igual a la base. Ejemplo, 4 elevado a la 1 pues siempre va a ser igual a 4. ¿Por qué 4? Porque esa es la base. X elevado a la 1 siempre va a ser igual a la base, que sería X. Y puede existir casos aquí como los que se ven, no está como tal escrito el 1, pero lo que les mencionaba hace rato, que cuando no está escrito, pero ya sabemos que por default están elevado a la potencia 1, entonces esto te quedaría igual, te quedaría 6mn. Esa sería la ley del exponente 1. Siguiente ley, la ley del producto de potencias de igual base. ¿A qué se refiere esta ley? Que cuando tú multiplicas bases iguales, es decir, que sean, por ejemplo, un 3 y un 3 que sean iguales, pero con exponentes distintos, ¿qué pasa con los exponentes? Los exponentes se van a sumar.
Un ejemplo, tú tienes aquí x al cubo por x a la 4. Ya vimos que es un exponente desarrollando, entonces si yo desarrollo este exponente te quedaría como x por x por x. Estos 3x son esta primera parte de aquí, pero está multiplicado también por este x a la cuarta. Entonces es lo mismo que tú pongas x por x por x por x. Bueno, si tú te fijas, tienes una constante, una base constante que es la x. Entonces esto es igual a que tú pusieras x en general, porque tienes la misma base que son x para todas. Y si tú cuentas cuántas x son por todas, serían 2, 4, 5, 6, 7. Sería igual a poner a x a la 7. ¿Sí? Esto sería tu resultado, x a la 7. Bueno, para no desarrollarlo, no sumar, hacer esto más tardado, nos apoyamos de esta reglita. Te dice que cuando estás multiplicando bases iguales a potencias distintas, nada más sumes los exponentes. Un ejemplo más claro sería poner a al cubo por a al cuadrado. ¿Qué haríamos para resolver esto? Sería igual a que tú pusieras a al cubo más 2. ¿Por qué 2? Porque este está la potencia 3, este está la potencia 2. Y esto sería igual a la ¿qué? A la 5. Otro ejemplo, si tú pones m quinta por m sexta, ¿cómo se resolvería esto? Sería igual a poner m a la 5 más 6. Esto es igual a m a la 11. Entonces, para no desarrollar todas las potencias, lo ponemos así de manera más rápida y fácil. Pero quiero enseñarles un ejemplo distinto. ¿Qué pasa cuando la base no es la misma y el signo no es igual? Si se fijan, la tendencia aquí era que eran positivas las dos bases. Esta era positiva, esta era positiva. ¿Qué pasaría si tú tuvieras, por ejemplo, bases distintas? Es decir, que tuvieras 3a al cubo por menos 2 al cuadrado. ¿Qué pasa cuando la base no es la misma? Bueno, cuando tienes coeficientes numéricos, mejor dicho, como en este caso, la base sí es la misma porque la base es a y la base es a. Pero ahorita vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando tienes coeficientes numéricos distintos? Se aplica primero ley de signos. Sería más por menos, sería menos. 3 por 2 sería 6. Y ahora sí, como tienes a por a, pues la base es la misma, sería a. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se suman 3 más 2. Serían 5. Esto sería igual a 5. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tú, ahora sí la base es distinta? Lo que les quería poner hace rato de ejemplo. 4x cúbica por menos 2y cuadrada. Si se fijan, ahora sí la base ya cambia, ya es distinta, ya no es la misma. ¿Por qué? Porque aquí la base es x, aquí la base es y. Los coeficientes numéricos que pasan se multiplican primero ley de signos, más por menos sería menos. 4 por 2 serían 8. Pero como no tienes bases iguales, entonces cada base se pasa como tal. Ya esta x se pasa, como no tienes con qué sumarlo, se pasa nada más como x cúbica. Y esta y, como no tiene con qué multiplicarse, se pasa así, sería y cuadrada. Y así quedaría resuelto, ¿sí? Pero cuando son bases distintas, pues no se multiplican y los exponentes se suman. ¿Y qué pasaría también? Otro ejemplo, si tú tuvieras que multiplicar, por ejemplo, que tú tuvieras 3 a la quinta y esto lo tuvieras que multiplicar por 3 a la menos 2. Si te fijas ahora, el exponente ya no son los dos positivos, uno es negativo. Se tiene que seguir la misma reglita. Te dice que los exponentes se suman, pero voy a poner con otro color, sería lo mismo porque la base es 3, pones la base que sería 3, sería 5 más, ¿por qué más? Porque la ley así te lo indica, pero como aquí el otro exponente negativo, utilizamos signos de agrupación para señalar que se tiene que hacer una multiplicación de signos. Entonces esto quedaría como 3 a la más por menos sería menos, entonces sería 5 menos 2, que esto viene siendo igual a 3 a la
3, porque 5 menos 2 te queda 3. Ojo aquí, entonces cuando tienes exponentes negativos, sí se aplica la regla, pero también tienes que aplicar ley de signos, ¿sí? Para que se resuelva esta ley de más por menos.